Muy buenas noches, amigos de Pico a Pico, bienvenidos a esta edición. Hoy estamos 23 de abril de 2026. Bueno, la crisis de gobierno no ha escalado como ayer se temió. Ayer también terminó el conteo de votos por parte de la OMPE y solo están pendientes los que debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones. Al término de este conteo, no hay dudas ya por parte de expertos y en general que quien pasa a la segunda vuelta es Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, lo que naturalmente ha desatado la bronca y bien, en fin, no sé qué palabra usar sin ser ofensivo. El señor López Aliaga está perdiendo en realidad el juicio, ¿no? Ya deben haber escuchado sus declaraciones que va a perseguir al jefe de la OMPE hasta que se muera. En fin, como saben, hay toda una polémica alrededor de esta renuncia, su ilegalidad. De este tema vamos a hablar durante este programa. Pero para describirles brevemente la situación del país, pues parece que la amenaza de censura al presidente Balcázar, que ayer quedó demostrado que no preside nada, ¿no? Que todo el mundo pasó por encima, le dijeron mentiroso, lo ignoraron olímpicamente, pese a su mensaje, pese a que cambió de ministros, etcétera, la compra de aviones contra su expresa voluntad se ha concretado y el presidente de facto del Perú, el fujimorista, presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció la compra, el pago y la posible censura a Balcázar. ¿Por qué? Por haber querido echarse para atrás en esta compra. Todavía está por investigarse todo lo relacionado con esto que parece un arreglo previo con un sector del Congreso de la República ligado a Fuerza Popular y que pues el país todavía no tiene una explicación detallada de lo que esto implica, por qué el proceso no fue abierto, público, solo se negoció con una empresa norteamericana y por qué el embajador de Estados Unidos se permite hablar en el Perú como si él fuera la autoridad. Hay un proyecto de ley para adecuar, entre comillas, la OMPE a los intereses de quienes en este momento están disputando aún lo que sería la segunda vuelta. Montoya, cuando no, ha presentado un proyecto de ley para, dice, ley que declara en emergencia funcional y dispone medidas extraordinarias y temporales de reorganización administrativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. O sea que este Congreso, que está por irse, que no han pasado la valla, etcétera, quieren manejar la segunda vuelta a su antojo, con una ley de medidas extraordinarias, excepcionales, temporales. Cada vez que escuchen esa palabra de parte de los congresistas, quiere decir interesadas, mafiosas, producto de un lobby, perjudiciales al país. Esa es la traducción. Así que mucho cuidado. Bueno, esa es la situación en este momento en el país. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué pasa con Piero Corbeto? ¿Va a ir a la cárcel? El fiscal de la Nación prestamente ya ha pedido su prisión, a ver, no es preventiva, es prisión provisional. Ahora vamos a hablar de este tema precisamente con nuestro invitado, el abogado penalista Rolando Bazán. Va a hablar con nosotros sobre el caso Piero Corbeto y todas las interrogantes que muchos de nosotros nos estamos haciendo. En realidad, él ya renunció
según todos los especialistas, la Junta Nacional de Justicia ha pisoteado la ley al aceptar esta renuncia. Hay un jefe de la OMPE que interino, más o menos, que es el gerente general de esta institución, pero ¿quién va a conducir la segunda vuelta? Buenas noches, doctor Baza. Muchas gracias por unirse a nuestro programa. Buenas noches, Cuéntenos. Abel Cáceres, ¿cómo le va? En principio, usted lo ha referido muy bien, ¿no? Esto ahí tiene varias aristas o varias variables para poder entender lo que nos ocupa. Desde el punto de vista penal, estrictamente penal, lo que se ha requerido, y hay que decirlo claramente, el único funcionario que puede requerir una medida de coerción personal es la fiscalía, ¿no? Porque mucho se ha hablado que la policía ha requerido una detención preliminar judicial. Bueno, en buena cuenta, la policía no es un requirente, simplemente ha recomendado a la fiscalía que haga ese requerimiento ante el juez. En este caso, un juez penal, un juez de investigación preparatoria dentro de una investigación preliminar. La medida, concretamente, como repito, es la llamada detención preliminar judicial, conforme el 261 del Código Procesal Penal, que se da en algunos supuestos, como, por ejemplo, que la posibilidad de la pena sea mayor de 4 años, de que ya se haya fenecido el periodo de flagrancia, pero que existan indicios razonables de la vinculación del presunto investigado con la comisión del delito o los delitos, y que también, eso es lo importante destacar, que exista el peligro procesal en cualquiera de sus dos vertientes, es decir, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento de actividad probatoria. Eso lo tendrá que analizar el juez, porque es el juez de investigación preparatoria el que al fin y al cabo va a determinar si ese requerimiento se ajusta conforme a los fundamentos o requisitos materiales procesales que se encuentran estipulados en el artículo 261 del Código Procesal Penal. Así también hay que decir que el tiempo que delimita este artículo respecto a la duración de esta detención preliminar judicial es desde las 72 horas hasta un máximo de 7 días. En tanto, el mismo artículo denota y especifica que haya una complejidad en la investigación, ¿no? Entonces, el juez te tiene que mover entre las 72 y hasta los 7 días. No es Okay. automático, tiene que estar motivado. Entiendo. Lo que no nos queda claro a muchos peruanos es cuál sería el delito. Es decir, hay muchas personas irritadas con lo que ha pasado con la elección, con las graves deficiencias que ha habido, pero mi pregunta es si un funcionario, por muy negligente que haya sido o torpe, ¿no? O bueno, hay sospechas en este caso de un contrato que podría implicar un acto de corrupción con una empresa cuestionada y tal. Pero ¿cuál es el delito concretamente que se le estaría imputando a Piero Corvetto al grado de requerir una prisión, ¿no? Porque estamos muchas veces acostumbrándonos, los mismos que criticaban que las prisiones preventivas eran, digamos, persecuciones políticas, ¿no? Que acusaban a los fiscales de politizados por requerir prisión de expresidentes y tal. Pareciera que en este caso está ocurriendo algo similar, ¿no? Que es más bien un interés político el de anular a Piero Corvetto para un justo en vísperas de una segunda vuelta. O sea, eso genera la suspicacia. Hay dos cuestiones acá, estimada Mabel. En principio, lo que tú has dicho es cierto. La presión mediática no debe mellar el debido proceso. Es decir, cualquier imputación a cualquier ciudadano de este país, sea Corvetto o cualquier persona, tiene que estar vinculada ciertamente a indicios razonables que puedan vincular una investigación. Y digo investigación porque es evidente que podría, como se ha hecho, articularse una investigación, pero eso no significa o no significaría, o sea, de una forma automática, que en todos los casos siempre existan medidas coercitivas como la detención preliminar judicial o lo que tú has acotado,
que es una prisión preventiva. Porque hay que diferenciar esas dos instituciones. Evidentemente la prisión preventiva es mucho más gravosa y la exigencia normativa también es mucho más acotada. Pero lo que sí hay que decir, que la carga mediática, y aquí estamos viendo, por eso dije al comienzo que hay varias aristas o varias variables donde podemos enfrentar el tema, es evidente que hay fuerzas políticas que quieren ver a Corvetto en la cárcel, y lo dicen a viva voz, pero desde un punto de vista jurídico, primero, a cualquier individuo está arropado por la llamada presunción de inocencia. Lo expresa la Constitución y también lo expresa el título preliminar del Código Procesal Penal. Es decir, es un resguardo para que a nadie se le tilde si es que no existe una destrucción de esa presunción de inocencia con una sentencia firme e impugnable para considerarlo un criminal. Por otro lado, las medidas coercitivas como la detención preliminar judicial y la prisión preventiva son excepciones a la regla. Es decir, no pueden ser utilizadas, instrumentalizadas como un adelantamiento de pena o simplemente para poner paños fríos a la opinión pública o al sesgo mediático en el cual se encuentra un individuo. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, puede ser que el señor Corvetto no nos guste, pero hay que hablar siempre del aspecto técnico jurídico y desde el Estado constitucional. Entonces, no es una cuestión automática. Estamos acostumbrados en todos los casos mediáticos, cuando tienen un matiz o un tinte de carga política o carga mediática, de siempre estar acostumbrado que las personas que son imputadas, que se les presume inocentes dentro de un Estado constitucional, automáticamente se les requiera medidas coercitivas personales que coactan un derecho fundamental que parece que pasa por agua tibia, que es la libertad, que es un derecho fundamental evidentemente que irroga la propia condición del ser humano dentro de una sociedad y dentro de un Estado constitucional de derecho. Entonces, que no es automático y no debería serlo. Por eso dije que el juez de investigación preparatoria, siendo un garante de la protección de todo justiciable, de todo investigado, tendrá que ver si existen o no elementos que puedan sustentar una detención preliminar. Y como dije, los supuestos tanto de una detención preliminar como una prisión preventiva. ¿Y por qué hablamos de prisión preventiva? Porque también estamos acostumbrados que después de las detenciones preliminares siempre va a haber un requerimiento de prisiones preventivas. Pero tanto en uno o en otro supuesto, lo que se tiene que verificar, y el Tribunal Constitucional también lo ha advertido, es el peligro procesal. La pregunta es, ¿Corvetto tiene un peligro procesal de fuga? Se ha hablado mucho del tema, de que tiene 2 pasaportes, pero ese hecho tan solo no significaría que podríamos determinar si existe un peligro procesal en cualquiera de sus vertientes, específicamente en lo que tanto se ha hablado del peligro de fuga. ¿Por qué se ha hablado? Evidentemente se habla sin una cuestión probatoria o no hay una cuestión de un dato cierto de que estás pidiendo asilo político. Y en ese temita, perdón que le interrumpa y salgamos un poquito del tema, se ha expuesto los datos personales de los hijos de Piero Corvetto y uno de ellos es menor de edad. Y ahí se habría cometido un delito por parte de ese medio de comunicación. ¿Cuál sería si es así? Mire, existe una ley de protección de datos personales de todos los ciudadanos del Perú, pero la exposición de menores evidentemente se resguarda porque entiendo que el señor Corvetto tiene hijos menores y los datos han sido expuestos. Lo que se ha visto también que después ha habido unas defensas, una rectificación, unas disculpas por medio de comunicación. Es evidente que el señor Corvetto también tiene, como garante de los derechos de sus menores hijos, tiene toda la posibilidad de poder interponer las acciones evidentes que se puedan determinar respecto a la intimidad propia de los menores. Y siendo menores tienen un resguardo mucho más reforzado conforme el Código Niño de los adolescentes, ¿no? Porque nadie quiere que a un menor, y todos sabemos que cuando se habla de un menor o se hay una foto de un menor, su rostro tiene que estar evidentemente no visible y mucho menos sus datos, ¿no? Y es una cuestión que no debería haber sido. Ese es un fallo evidentemente, de la producción del programa. Ellos han dicho sus disculpas. Es evidente que puede haber errores y ya veremos si el señor Corvetto acepta esas disculpas, ¿no? Y por último, doctor, aunque no es, aunque
Es de la especialidad más bien sería de derecho electoral, pero igual le pregunto, ¿qué piensa usted que debe pasar ahora con la OMPE? O sea, ¿va a haber una elección de un nuevo jefe de la OMPE o debería haberla antes de la segunda vuelta para que la conduzca una persona, digamos, elegida? ¿Se debe convalidar esta renuncia que evidentemente no tiene una legalidad? ¿O será suficiente con que el actual gerente general, asumiendo la jefatura de la OMPE, conduzca la segunda vuelta? Él ya ha dicho que se va a respetar el cronograma. Aquí hay varias cuestiones que no han sido previstas por la norma, por la norma constitucional y tampoco por la norma infraconstitucional, es decir, la ley orgánica de la OMPE. Porque la ley orgánica de la OMPE, recordemos que en el artículo 10 expresamente, dentro de un periodo de elección popular como el que estamos nosotros pasando en nuestro país, se dice que no existe la posibilidad de la renuncia al cargo. Esto el legislador evidentemente lo ha desarrollado en el sentido de mantener el estatus del jefe de la OMPE y que para que no se vea el escenario electoral maniatado, ¿no? Entonces no se acepta la renuncia. Sin embargo, el mismo artículo dice o prevé actos sobrevinientes. Ese es un tema que también que se tendría que, no existe actualmente un desarrollo respecto a esos actos sobrevinientes. Es evidente también que algunos constitucionalistas expresan que el único escenario que es irrenunciable en la función pública es el del congresista de la República, que expresamente también se encuentra dentro del alcance de la Constitución. Entonces, esto daría quizás un espacio para que para que la Junta Nacional de Justicia haya podido aceptar, el Pleno haya podido aceptar la renuncia. Sin embargo, vuelvo a decir que esto puede enfrentar el artículo 182 de la misma Constitución respecto al Organismo Nacional de Procesos Electorales y también la ley, específicamente el artículo 10, la ley orgánica de la OMPE. Evidentemente, como dije y como empecé, estamos en una cuestión sui generis, que se ha generado a partir de, inclusive, hay que también recordar que el máximo ente electoral, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido el que mediante su procurador, ha sido el que ha denunciado al jefe de la OMPE por diversos delitos. Entonces, estamos en una situación muy sui generis, en el cual, evidentemente, se están dando algunas por, la, por diversas instituciones también muy sui generis, como digo, aceptar la renuncia del señor Corbeto. Porque recordemos que los delitos que se están discutiendo respecto al señor Corbeto y altos funcionarios de la OMPE y que han sido expresados en la anuncia del Jurado Nacional de Elecciones, han sido delitos que se encuentran en el Código Penal, entre ellos la omisión de actos funcionales, el 377, atentados contra el derecho de sufragio, que también se encuentra en los llamados delitos electorales en el 359, pero también en la ley complementaria especial, que es la ley orgánica de elecciones, también el artículo 383, que es la obstaculización del acto electoral, pero también, como usted también lo ha dicho, se vienen desarrollando investigaciones en el seno de la DICOCOR, que es la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional. Recordemos que la Policía Nacional tiene en este momento la operativización de la investigación preliminar del delito. Y si entiendo, si está en la DICOCOR, estamos hablando que quizás está investigando respecto a la empresa Gálaga y su contratación temas de colusión agravada. Estamos hablando de serios delitos dentro de la estructura imputativa del señor Corbeto y altos funcionarios. Ese es el problema, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Bazán, por habernos dado estas luces. Esperemos que el país encuentre una salida a todo esto y podamos salvaguardar la democracia, ¿no? Por supuesto, lo principal que tenemos que siempre darnos cuenta que la democracia es lo que nos hace ser indudablemente un Estado constitucional. Sin democracia y sin el respeto del voto popular,
evidentemente estamos violentando el propio Estado constitucional. Pero siempre, más allá de ello, o en torno a ello, siempre se tiene que respetar el debido proceso, sea a quien sea, y no se puede instrumentalizar medidas coercitivas personales como si fueran cuestiones que se pueden realizar de forma indiscriminada. Como usted ha dicho, muchos de los que en su momento han hablado sobre prisiones preventivas y han levantado la voz, quizás ahora se quedan callados, pero eso no debería ser. Todos deberíamos siempre levantar la voz cuando existen posibles actos arbitrarios o injustos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, evidentemente, esa injusticia también nos puede llegar. Y tenemos que darnos cuenta que siempre tenemos que alzar la voz respecto a estas situaciones, sea el señor Corbeto, sea cualquier persona la cual está siendo investigada. Por eso todos tenemos que siempre exigir a los funcionarios que están dentro de la Administración de Justicia que actúen desprovistos de cualquier carga mediática y que se ajusten de una forma lineal a lo que expresa la norma jurídica y el Estado Muy bien. constitucional. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Amigos de Pico a Pico, esto ha sido todo por hoy. Tenemos un programa breve porque tenemos otro programa con la Red de Medios Regionales del Perú, con voceros desde Cajamarca, Cusco, Puno, respecto a lo que está pasando. No se lo pierdan, viene enseguida. Conmigo será hasta el día de mañana en una nueva edición de Pico a Pico. Buenas noches.